Y el último café del último día de la semana, a pesar que en la cuarentena, bueno, está todo medio trastocado, no deja de ser viernes. Sí, lógico. Sigue siendo viernes. No deja de ser viernes, que no pierda el viernes su connotación. No, jamás la pierda. Bueno, pero vamos a hablar de un tema que realmente ha sacado, digo yo, lo peor de nosotros también. Como ha sacado las cosas buenas, las cosas positivas, también ha salido esta otra parte. Y rozando la inconstitucionalidad. También. Digo yo, rozando, se lo vamos a preguntar al especialista, porque vamos a hablar del sálvese quien pueda y de las actitudes que ha tenido la provincia de Jujuy, en realidad el gobernador Morales, lo que ha tenido San Luis cerrando la frontera, lo que han tenido algunos pueblos, en el conurbano bonaerense, en la provincia de Córdoba, al sur. Bueno, distintas situaciones que se han vivido en esta cuarentena. Vamos a estar saludando, primera instancia, a Gustavo Binet, el periodista de San Luis, que nos va a ayudar un poquito a estar observando cuáles son las medidas que se han tomado allí en la provincia de San Luis, que como sabemos, o se lo estamos diciendo, ha cerrado las fronteras, ha bloqueado el paso. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien para ustedes. Bueno, bien, ahí te escuchamos. Bien, mira, te comento, acá la situación en San Luis es bastante complicada para quienes intentan pasar por la provincia en tránsito o ingresar a la misma, fundamentalmente para aquellos que trabajan, los transportistas, la gente del campo, porque el gobierno provincial, bueno, ha hecho una especie de cerrojo en todo el ámbito provincial y no permite el ingreso de absolutamente nadie. Sí, de Gastón, hecho, para ingresar a la provincia de San Luis. Gastón, sí, es cierto y es lo que más se destaca, esta situación de lo laboral, de los campos que se explotan en San Luis, de la producción. Pero hay distintas historias particulares. Gente que tiene la familia allí en San Luis que no la puede ir a visitar, es persona mayor. Claro. Gente que tiene sus casas que no puede regresar y le han robado. Claro. Y que ni siquiera puede hacer la denuncia. Es decir, es cierto todo lo que nos indica allí Gastón, nuestro colega desde San Luis, pero además hay un montón de cuestiones particulares, individuales. Muchas situaciones. Distintas situaciones que se ven absolutamente limitadas. Sí, no tengo duda de eso. De hecho, una de las principales quejas que hay justamente es lo que está diciendo vos. La falta de criterio a la hora de dejar ingresar personas, fundamentalmente aquellas que han tenido problemas de robo, de documentación, personas transportistas que van en tránsito, que de hecho lo que dice el DNU es que tienen que tener autorización para pasar, y sin embargo son detenidos y tienen hasta una semana afuera de la provincia con mercadería arriba, que en muchos casos se echa a perder. La página del gobierno de la provincia, donde la gente tiene que comunicarse para poder ingresar a San Luis, muchas veces está caída, la atención al público tampoco es la mejor aquí en la provincia de San Luis, y el trato policial también deja mucho que desear, no solo para la persona que va en tránsito, sino para toda aquella persona que está circulando dentro de la provincia. Y fundamentalmente aquellos que por ahí estamos autorizados, como somos la gente de comunicación, la gente de la salud y demás. O sea, de todas maneras te paran, te revisan el auto, los malos ratos se viven a diario acá en San Luis y también en los caminos vecinales. Y en el interior de la provincia de San Luis, donde también, por ejemplo, las rutas provinciales en algunos casos han sido valladas o han sido cortadas con terraplenes de tierra para que no se pueda circular. Algo que está totalmente en contra de lo que dice el DNU presidencial. ¿Y hay amparos, Gastón? ¿Hay amparos? ¿Hay algún reclamo de esto, de recortar las libertades individuales, de estar recortando el libre tránsito por la República Argentina? Amparos hay algunos y también hay mucho miedo. Hay mucho miedo fundamentalmente porque, bueno, todo el mundo sabe que en la provincia de San Luis la justicia también la maneja la familia Rodríguez Sá, ¿no? Claro. De hecho, quien maneja el Tribunal Superior de Justicia, hace 2 elecciones atrás fue candidata a intendente de la ciudad de San Luis justamente por el partido de los hermanos Rodríguez Sá. Estamos hablando de un ministro de la Corte que teóricamente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, debería haber una independencia de poderes, pero bueno, aquí en San Luis eso indudablemente no existe. De hecho, ahora hay una investigación contra un medio periodístico que no ha salido a la luz todavía, justamente porque
el medio periodístico cuestionó al gobierno de la provincia por la cantidad de camas que hay destinadas para el coronavirus y si la provincia está o no está preparada para afrontar una crisis de este tipo. Gastón, ¿cuál es el ánimo de la gente? ¿Qué opina la gente común, sobre estas medidas que tomó San Luis? La gente en gran medida acompaña, se queda en su casa, como siempre, tenemos las personas que le dicen está abierto el pago y van a pagar todos a la misma vez, lo cual genera un problema y lidia con eso. Pero en líneas generales la gente hace caso, la gente se queda en las casas. De hecho, hoy salió un informe de las estaciones de servicio quienes señalan de que en los últimos 20 días más o menos ha caído casi en un 90% el expendio de combustibles aquí en la provincia de San Luis, lo cual nos pone en una situación bastante vulnerable a la hora del pago de sueldo, ¿no? Lo mismo pasa con la gente de los comercios. Estuvimos hablando temprano ayer con Vito Carmosino, quien es el presidente de la CAME aquí en San Luis, y nos informaba de que quieren reunirse con representantes del gobierno de la provincia justamente para tratar de llegar a algún acuerdo para el pago de impuestos y demás, porque bueno, se está haciendo muy muy complicado. Y bueno, fundamentalmente el problema que tienen, que es el mismo que tenemos los periodistas, es la falta de cercanía con el gobierno de la provincia, porque bueno, el gobierno de la provincia de alguna manera... Bueno, ahí se entrecorta un poquitito el audio. Vamos a saludar al abogado Enrique Novo, que nos va a ayudar a entender un poquitito esta situación que se está viviendo desde lo judicial. Exacto. Que es bastante complicado y no es tan claro, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones que se puede tomar un gobierno municipal, un gobierno provincial, con respecto a esta situación de bloquear definitivamente lo que es el ingreso a una provincia? ¿Cómo te va, Enrique? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Bien. Uno entiende rápidamente, más allá de la legalidad o no, si es constitucional o no, que es una medida arbitraria y que avanza a priori contra las libertades individuales que tenemos. Bueno, mirá, tiene una doble arista esto. Porque si lo miramos de los artículos 9 al 14 de la Constitución y el 75, inciso 3, que habla de la libertad de deambular y de locomoción y de las facultades para transitar en nuestro territorio, te tendría que decir que es una medida que va en contra de esos artículos de la Constitución. Y de esta manera lo ha resuelto la Corte en varios fallos. Pero no es tan simple, porque nuestro sistema federal te permite también otra lectura. Si vos vas a los artículos de justamente los que fijan el federalismo, como el artículo 121, que dice que todo lo no delegado a la nación queda reservado a la provincia, y si vas a ver el artículo 57 de la Constitución de San Luis, que le obliga al gobierno a garantizar la salud y protegerlo ante las enfermedades infectocontagiosas, genera realmente un ruido constitucional que se produce justamente porque en nuestra Constitución Nacional no tenemos bien definido quién se encuentra a cargo de la salud. Entonces, se produce una contradicción. Justamente, si por un lado analizamos quién tiene las facultades para regular la locomoción y el tránsito entre provincias, es el Congreso de la Nación. Pero quién tiene las facultades o competencia para proteger la salud dentro de la provincia de San Luis, de acuerdo a la Constitución Provincial de San Luis y de la orfandad que hay en la Constitución Nacional respecto a la salud, vemos que se produce un choque. Por un lado tenemos que la misma Constitución dice que es el Congreso de la Nación el que tiene que regular la locomoción, pero por otro lado, la Constitución de San Luis y el artículo 121 de la Constitución Nacional le delega esta facultad, porque justamente no se la llevó al Gobierno Nacional. Se produce este conflicto porque el Gobierno de San Luis tendría las facultades y competencias de regular todo lo atinente y necesario para la protección de
de la salud. Es un choque que se produce en muchísimas situaciones. A lo largo de los fallos de la Corte Suprema vas a tener de las dos caras o de las dos bibliotecas. Yo te mencioné primero que favorecería, si hace esa lectura, a la locomoción. Tenemos los casos Colgate, los casos Navar, los casos Barilari, pero también tenés fallos como Nobleza Picardo, como Bilívar, que son favorables a la protección de la salud y a la legislación provincial. Por eso, una lectura superficial de la Constitución Nacional dice que esto sería una locura, lo que está sucediendo. Pero si ahondás y profundizás en los conflictos competenciales, vas a encontrar que hay muchísimos casos que no están claros. Y en este caso, que los gobernadores, los intendentes tienen que actuar como buenos padres de familia, seguro que parte de la población de San Luis le debe estar requiriendo que cumpla con el artículo 57 de su Constitución, que le garantice a ellos la salud y la protección ante las enfermedades infectocontagiosas. Y por otro lado tenemos quienes están en el marco de la producción alimentaria que dicen, pero nosotros estamos exceptuados por el decreto de vigilamiento y tenemos a favor los artículos 9 al 14 de la Constitución Nacional. Por eso que es un conflicto, no es tan complejo resolverlo y obviamente será la justicia, si esto no se resuelve, quien tenga que poner, como en tantos casos, una solución a un tema concreto cuando en realidad hay un problema de fondo competencial que nosotros venimos estudiando desde las universidades y es un dilema que se produce porque a la hora de dictar nuestras constituciones, reitero, los constituyentes se han mezclado lo siguiente. Por un lado regulan quién tiene las facultades para regular un derecho, en este caso el derecho de locomoción, el derecho de tránsito, pero por otro lado atribuyen a otros organismos la obligación de proteger un bien colectivo, en este caso la salud pública de la provincia de San Luis. Se produce una dicotomía, un choque, y seguro será la justicia, si no lo resuelven políticamente, quien debe resolverlo. Por eso, jurídicamente es muy complejo. Políticamente creo que tienen que sentarse de la nación y de las provincias para resolver esta cuestión. Bueno, no te quiero apartar de justamente de lo constitucional, desde las leyes, porque justamente a eso te dedicás, pero sí llevarte a un plano de lo político, a un plano desde lo social. Es inentendible que se cierre de esta manera las fronteras, en este caso sin dejar pasar los productores de alimentos, sin dejar pasar las situaciones individuales que recién explicábamos, y trabajar en el encerrarse a sí mismo para salvarse quien pueda, porque en algunas situaciones somos todos solidarios, nos vemos todos bajo luchar contra el coronavirus y en otro caso ponemos estos bloques de tierra o estos controles absolutamente que no dejan pasar a nadie. Es como que hay una contradicción allí en lo político, en lo social, que queda claro más allá de lo jurídico, ¿no? Bueno, justamente, en realidad las constituciones están hechas para resolver estas situaciones cotidianas con estabilidad. Claro. Pero muchas veces las situaciones extraordinarias, los conflictos de intereses hacen que las constituciones queden huérfanas, como en este caso, la Constitución Nacional no nos resuelve la situación. Tenemos una orfandad en cuanto a que no está fijado el derecho a la salud y ni tampoco el servicio de salud. Todavía se discute si la salud, las prestaciones de salud a nivel nacional son de naturaleza de servicios sociales, son de una relación de consumo o son de servicio público. Somos el único país de Sudamérica que en su constitución escrita no tiene regulado el derecho a la salud, más allá que tangencialmente se lo menciona en un artículo vinculado con los derechos de los consumidores. Esta orfandad que hemos tenido y que se ha tratado de solucionar a través de los sistemas sociales de seguro o el seguro social obligatorio, ya sea en la década del 70 con un gobierno peronista y en la década del 80 con un gobierno radical, no han podido ser resuelto a título legislativo esta orfandad de la Constitución. Es decir, no pudo ser cubierto. ¿Por qué? Porque hubo intereses que presionaron. Hoy se produce justamente este conflicto jurídico porque en nuestra Constitución no se ha llenado ese vacío. Obviamente que políticamente y de acuerdo al lugar de donde se lo mire, parece un descalabro, parece algo arbitrario,
pero en realidad esconde algo que no hemos hecho ni resuelto bien los argentinos. Es, ¿qué pasa con el derecho a la salud? ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con el servicio de salud y las prestaciones públicas y privadas? Eso no está regulado correctamente a nivel nacional y por más que parezca algo teórico, ahora en abstracto, vemos como un caso puntual, el conflicto que se produce entre la provincia de San Luis y quienes quieren ingresar y salir de la provincia, nos da cuenta que hay veces que hay que escuchar a los teóricos, hay que escuchar a las universidades, porque cuando llega el caos, por ahí tenemos que acudir a soluciones un poco espasmódicas. Queda en un gris. Por eso, ojalá que actúe rápido la madurez política y que este conflicto que puede ir en aumento entre provincia y provincia no lleve a un descalabro que nos genere que el gobierno nacional se vea obligado a declarar el estado de sitio. Entonces tengamos mucho ojo con lo que puede suceder y si esto va en ascenso, porque un estado de sitio, las garantías y los derechos se suspenden con mucho mayor énfasis que lo que sucede en la actualidad. Otra cosa, el decreto de aislamiento es algo que lo han naturalizado, pero en realidad tampoco se corresponde a una institución constitucional, porque esto estaba previsto en la Constitución 49, que es el estado de prevención y alarma. Y en los hechos es algo previo a la declaración del estado de sitio y eso todavía no ha ocurrido. Si las escaladas de conflicto empiezan a subir de tono, probablemente podamos llegar a tener una declaración de estado de sitio por parte del gobierno nacional. Enrique, muy claro como siempre. Gastón, muchísimas gracias por la apreciación y esperemos que esto se solucione, ¿no? Porque de esto se sale todo junto, no se sale de manera individual. Así que esperemos que esto se normalice prontamente. Gastón, muchas gracias también por el contacto. Gracias, Mario. Hasta luego.